Aprovechando que está aquí Gabriela Cerruti, que es diputada nacional argentina, que es de Frente para la Victoria, que ahora está dentro del Frente de Todos, de Todas, de Todes, y que, bueno, creo que es muy importante tenerte aquí, que has venido a la cumbre por la emergencia climática, pero sobre todo que has formado parte del grupo que impulsó la campaña nacional por el derecho al aborto en Argentina, que eres feminista y que por eso es un placer poderte tener hoy aquí y aprender de toda la experiencia que tenéis en Argentina, ¿no? Y sobre todo, digo, hacíamos este acto aprovechando que está ella aquí, contando con otras feministas de aquí que yo creo que pueden aportar muchísimo, que es Pam, que es consejera ciudadana, que es diputada, ha sido diputada de Podemos y que bueno, es una activista feminista que conocéis muchas, con Sofía Castañón, que ya va por su cuarta legislatura en 4 años, porque es diputada y secretaria de Feminismos en Podemos, y con María Eugenia Rodríguez Palop, que es nuestra portavoz de Podemos en Europa, en el Parlamento Europeo, y que la conocéis también todos y todas. Y empezamos hablando del aborto, precisamente a raíz de tu estancia en este acto. Creo que bueno, toda la lucha que habéis dado en Argentina es una lucha que nos ha enriquecido, desde luego, al movimiento feminista en este país y en otros países en Europa. Creo que hemos aprendido muchísimo de ello y es muy interesante que nos cuentes bueno, toda esa experiencia y sobre todo teniendo en cuenta que no se pudo poner en marcha ese avance legislativo que era fundamental. Que no se pudo poner en marcha ese cambio legislativo por muy pocos votos, por 7 votos en el Senado. Bueno, aún así ahora hay una oportunidad que se ha abierto en Argentina con la caída del gobierno de Macri que puede hacer que se ponga en marcha todos esos avances que habéis reclamado tantas mujeres en la calle y como digo, que lo importante, y bueno, ya lo contarás tú, no es solamente lo que se ha hecho dentro de las instituciones, sino el empuje de todo el movimiento feminista en la calle. Simplemente creo que, por añadir algo respecto a la situación del aborto en nuestro país, yo creo que ahora hay una oportunidad enorme también porque se abre la posibilidad de que tengamos un gobierno que puede poner en marcha avances, pero también la experiencia de quienes sobre todo estamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y viendo también lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid, es que la extrema derecha pretende volver a abrir ese debate respecto al aborto, ¿no? Lo hemos visto en Andalucía, han llevado diferentes iniciativas, lo llevan en Madrid. Es algo que, bueno, que yo creo que tienen difícil porque se dio una lucha muy importante para la ley del 2010, pero que también cuando vino Gallardón, el ministro del Partido Popular, a tratar de tirar esos avances, bueno, hubo un movimiento feminista en la calle muy fuerte que consiguió tumbar a ese ministro, ¿no? Pero es cierto que, en primer lugar, ese debate tratan de volverlo a abrir, no solamente la extrema derecha, sino personas del Partido Popular que aseguran que el aborto no es un derecho, sino que es un fracaso. Esto Isabel Díaz Ayuso lo dice tal cual, a pesar de tener una ley a nivel estatal que dice que es un derecho con el que ella tendría que cumplir. Y creo que es muy importante, sobre todo, pensar no en no dar un paso hacia atrás, que eso es lo que nos puede poner la extrema derecha a la defensiva, sino en los pasos hacia adelante que tenemos que dar, ¿no? Y, por ejemplo, hablaba de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid solamente 6 de 17.000 abortos en el último año se han practicado dentro de la sanidad pública, el resto son en clínicas privadas. Eso es una muestra de que no está garantizado dentro de la sanidad pública y, en segundo lugar, el acoso hacia mujeres que van a abortar a las clínicas privadas es bestial, se practica todos los días por grupos antiabortistas y, desde luego, esto es algo a lo que hay que hacer frente desde el movimiento feminista. También, evidentemente, necesitamos mucha más educación en derechos sexuales y reproductivos, anticonceptivos. Necesitamos avanzar. Y os planteo también cuáles son esos avances que hay que dar, ¿no? Más allá de decir ni un paso atrás, cuáles son esos avances que hay que dar. Pero sobre todo te doy la palabra a ti, Gabriela. El objetivo es que hagamos una conversación, por tanto, como luego voy a pasar a otras preguntas, que las respuestas sean cortas, ya lo sabéis. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, compañeras, por la invitación. Siempre es
Es hermoso desde hace un tiempo esta parte saber que cuando uno sale por el mundo va a haber compañeras feministas en otros lugares del mundo que nos van a hacer sentir parte de algo, ¿no? Antes uno viajaba por el mundo y se encontraba con amigos o con lo que fuera, ahora nos encontramos con compañeras feministas y esas llamitas que están encendidas en distintos lados del mundo me parece que son los que nos hacen sentir parte de esta marea tan fuerte, tan importante en todo el país, que está viniendo a terminar con el patriarcado y el patriarcado como forma principal de organización del capitalismo. Digo, y tenemos que entender que a lo que estamos yendo es a eso. No estamos discutiendo igualdad de género, no estamos discutiendo que no nos maten más, no estamos discutiendo aborto legal, seguro y gratuito. Estamos discutiendo todo eso. Pero estamos discutiendo todo eso porque creemos que el patriarcado le dio la organización al capitalismo durante los últimos 150 años, convirtiendo a las mujeres y a la naturaleza en sus principales víctimas. Y por eso hoy el grito contra la crisis climática viene junto con el grito del feminismo, porque la naturaleza y las mujeres hemos sido las grandes explotadas del capitalismo y tenemos que pararnos en la perspectiva de las víctimas para empezar a mirar el mundo desde otro lugar y desde otra manera. El movimiento del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina es hija del movimiento del Ni Una Menos, sin duda, pero también, sin duda, es parte de nuestra continuidad histórica con nuestro movimiento de derechos humanos. La noche esa del debate en el Congreso, yo dije en un momento que crecimos siendo las hijas de las viejas locas del pañuelo blanco y ahora somos las madres de las pibas locas del pañuelo verde. Y ahí estamos, en una generación que ata pañuelos y que ata caminos y que está llevando adelante con ese enorme empuje de las viejas y de las pibas todos los cambios que hay que llevar adelante. Y tienen mucho que ver los dos movimientos porque de alguna manera se construyen igual, con organizaciones de viejas, obcecadas, consecuentes, peleadoras, que durante 40 años llevaron adelante primero 20, después 30, después 50, después 10.000, después 20.000, el Encuentro Nacional de Mujeres, como en su momento durante la dictadura las madres de la plaza estaban solas en la Plaza de Mayo y la sociedad miraba para otro lado, hasta que en un momento ese grupo de organizaciones de convencidas se encontró con una sociedad que podía escuchar, por un momento histórico, que lo que estaban diciendo se podía escuchar. Y en los dos casos, y esta es otra cosa que pensamos mucho en la Argentina sobre los movimientos, cuando se produce el salto generacional es cuando se convierte en marea. Las madres de Plaza de Mayo terminan de convertirse en un grito colectivo en la Argentina y parte del sentido común colectivo en la Argentina cuando los nietos recuperados salen a la calle y toman la bandera de las madres. Y ahí entonces, esta imagen de los nietos y las nietas, ustedes saben que en la Argentina secuestraron y se apropiaron de bebés durante la dictadura y la lucha enorme de las abuelas durante estos años hace que sigamos encontrando a los nietos y a las nietas. Y cuando las pibas, hijas o nietas de la primera generación que hizo el primer encuentro de mujeres en los 90, salen a la calle y empiezan a atar el pañuelo verde en sus mochilas del primer año del secundario, y uno llega a los colegios secundarios en la Argentina, no sé, es la media aquí creo que es, y las pibas de 13 años, o te subís al metro, al subterráneo en Buenos Aires, y todas las pibas andan con el pañuelo verde atado en su mochila, ahí te das cuenta que ya está. Ya está, nos perdimos por 6 votos en el Congreso, pero ya está. Digamos, el aborto ya es legal, seguro y gratuito en la Argentina, porque las pibas saben que se lo pueden hacer y no va a pasar nada, y porque hay consejerías por el cual, vos hablabas de los hospitales, nosotros estamos luchando mucho para que el aborto no sea solo en el hospital, que el aborto pueda ser en el lugar donde cada mujer elija, que pueda ser con pastillas, que pueda ser de la manera que cada uno elija, pero sobre todo lo que hicieron las pibas, y me parece que eso es fundamental en toda la lucha que estamos llevando adelante, es dejar de discutirlo, como decías vos recién, a la defensiva, que es necesitamos aborto para que las mujeres pobres no se mueran, porque las ricas se los hacen en el hospital, y empezar a discutir necesitamos aborto porque necesitamos respetar el deseo de cada mujer hacer con su cuerpo lo que quiera. Y pusimos el deseo en el medio de la discusión política, y pusimos el deseo en el medio de la discusión en el Parlamento, entre las cortinas y entre las butacas de un Parlamento, y eso cambió completamente la discusión política, porque yo siento que los hombres creen que estamos acá para sacarles el pedacito de poder que ellos tienen. Y lo que nosotros venimos a decirle es, quédense con ese pedacito de poder, nosotras somos el poder, no queremos tomar vuestro palacio de invierno, no queremos tomar vuestra Bastilla, nosotras vamos a construir nuestro poder porque somos el poder y lo que queremos es romper la rueda, como decía la reina de los dragones en aquella serie, no queremos
que cambie el lugar de las rieles de la rueda, lo que queremos es romper la rueda. Aquella noche maravillosa, y con esto termino para pasar a las otras preguntas, nosotros, no sé si ustedes saben, pero logramos ganar en diputados y después perdimos, allá hay 2 cámaras, en diputados logramos ganar por 3 votos y después perdimos en senadores por 6 votos. La verdad es que eran las 4 de la mañana y nosotros perdíamos en diputados también. Y teníamos 2 millones, 3 millones de pibas, no hay manera de sacar la cuenta porque estaba la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tomado, completamente tomado por ranchadas de pibas que además tenían la particularidad de que no estaban organizadas como nos organizamos nosotros en la política, no estaban con banderas de tal partido político, tal agrupación o lo que fuera, ranchaban, estaban sentadas en el piso, en círculo, dormían, cantaban, tocaban guitarra, algunas bailaban, otras lo que fuera, todas pintadas de verde. Salíamos de pronto las diputadas a ver si estaba todo bien y no nos daban bola, o sea, ninguna se sacaba una selfie, ni nos pedía un autógrafo, ni nada. Era, ¿cómo están? ¿Cuántos votos faltan? ¿Llegan? ¿No llegan? Así era. Y aparte la decisión, la convicción de que ellas no se movían de ahí hasta que no saliera. De repente son las 4 de la mañana y nos faltaban 3 votos y sentimos que se había vaciado un poco porque las pibas estaban volviéndose para ir al colegio o algo y pusimos en las redes, no se vayan, no se vayan, vuelven porque si ustedes se van, no sale. Y efectivamente empezó a amanecer y era una marea verde de la ciudad de Buenos Aires que fuimos y le dijimos al señor presidente de la Cámara, fíjense cómo conseguimos los 3 votos, porque no hay ninguna posibilidad de salir de acá y decirle a estas pibas que no sale la ley. Y conseguimos los 3 votos. Y conseguimos los 3 votos y festejamos mucho hasta muy tarde esa madrugada y ese día y los posteriores y ellas sienten y nosotras sentimos que son invencibles. Y entonces fue un pasito atrás con el juego de la OCA lo que nos sucedió en el Senado, porque el Senado tiene otra composición, porque son los que vienen de las provincias más conservadoras, porque hay más senadores de la derecha, pero fue un pasito atrás que ahora vuelve con más fuerza, porque también ese movimiento hizo que nuestro candidato a presidente tenga que decir durante la campaña y apenas asumió que el aborto va a ser legal, seguro y gratuito a partir del año que viene en la Argentina, porque él mismo va a impulsar la ley y porque va a, de alguna manera, cumplir su compromiso con esas pibas que son las que lo llevaron al gobierno, porque ellas también participaron mucho de la campaña decidiendo a quién iban a votar y el aborto fue, y el feminismo fue una discusión en la campaña sobre a quién se tenía que votar. Así que bueno, esa es la historia cortita de nuestra pelea, que es sin duda la pelea de tantas mujeres alrededor de todo el mundo, que es la pelea por poner el deseo en el centro de la discusión política. Vale. Bueno, muchas gracias. Te paso a ti la palabra, María Eugenia, si nos quieres hablar de los derechos sexuales y reproductivos en Europa o, bueno, de lo que quieras con respecto a esto. Ella lo teníamos todo súper organizado, ¿no? Y ahora pues nos hemos relajado ya. Bueno, a ver, hemos sacado una resolución adelante la semana pasada para animar, bueno, votada mayoritariamente en el Parlamento Europeo, para animar a la Unión Europea a adherirse al Convenio de Estambul y a los 7 países que no lo han ratificado a que lo ratifiquen. Uno de los párrafos que aparecían en la resolución indicaba que todas las leyes restrictivas de los derechos sexuales y reproductivos, y se incluía ahí, por supuesto, la restricción al aborto, se consideraban atentatorias o que se consideraba que violaban los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, toda la extrema derecha votó en contra de la totalidad de la resolución, pero también el Partido Popular votó en contra, no de la totalidad de la resolución, pero sí en concreto de ese apartado. Esto se une un poco a lo que ha dicho Isa, ¿no? En la Comunidad de Madrid lo hemos visto, lo estamos viendo también en Andalucía y lo recuerdo desde hace un montón de tiempo, que tenemos un recurso de inconstitucionalidad que aún no se ha resuelto, aunque yo creo que está bastante resuelto ya, porque está en manos de un ponente que fue diputado del Partido Popular durante 17 años, compañero mío, porque yo soy profesora universitaria, aunque ahora soy eurodiputada, pero compañero mío del área de Filosofía del Derecho, Andrés Ollero, numerario del Opus Dei, y evidentemente no entiendo por qué este señor, lo digo muchas veces, no ha sido recusado ya, porque es evidente que sus posiciones contra el aborto pues han sido claras y manifiestas. Es decir, que lleva muchísimos escritos manifestándose abiertamente contra el aborto.
Sin embargo, bueno, pues ahí está, ha sido el ponente del recurso. El recurso aún, digamos, no sabemos cuándo va a salir, aunque lleva interpuesto 5 años, y en el recurso lo que se planteaba frente a la ley vigente pues eran que bueno, el aborto no fuera libre en las 14 primeras semanas, se planteaba, por supuesto, que se prohibiera la educación sexual, entendiendo por tal aquella en la que se inculcaba ideología de género, y hablando también de esos supuestos de objeción de conciencia, que eso es también una forma de boicotear el derecho al aborto en los centros sanitarios. Hay que tener claro que esto está ahí planteado, y no hay que olvidar, por supuesto, que este recurso de inconstitucionalidad fue la respuesta, el blanqueamiento que hizo el Partido Popular, digamos, a la propuesta fallida de Gallardón. Gallardón hizo una propuesta fallida, es verdad que las mujeres lo echamos, es verdad que se marchó, pero también es verdad que el Partido Popular, como hace en muchas otras ocasiones, ha recurrido al Tribunal Constitucional como una vía lateral para cargarse la ley de plazos. La única forma que yo creo que tenemos de responder a todo esto es no embobarnos y no entusiasmarnos ni, digamos, con nuestros propios éxitos. No morir de éxito es importante. Hemos tenido mucho éxito en todas las luchas que hemos llevado a cabo en estos últimos tiempos, pero tenemos también una afrenta y una reacción brutal delante, que va a pasar por cosas, digamos, como el derecho al aborto. Yo cuando daba clases, que no fue hace 1000 años, o sea, que dejé de dar clases en mayo, esto planteaba 1000 cuestiones en relación a los temas que mueven al feminismo, y ya la cuestión del aborto era un tema que casi no se planteaba en clase porque la gente lo consideraba totalmente superado, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Hay cuestiones que plantea el aborto que yo creo que son serias y a las que hay que estar preparadas para responder. Me parece que, por supuesto, tenemos que reivindicar nuestros derechos a la autonomía reproductiva, nuestros derechos sexuales y reproductivos, evidentemente, pero hay que saber también que cuando esta reacción se ponga en marcha, se van a plantear de nuevo cuestiones como cuándo comienza la vida, que son cuestiones que hemos casi olvidado en estos años, porque estábamos en un feminismo que parecía que esto lo tenía ya resuelto, ¿no? No hay ningún tratado internacional que diga que la vida comienza en el momento de unión del esperma con no sé qué, con el óvulo, o sea, ninguno. O sea, todos se remiten más bien al nacimiento para hablar del derecho a la vida como tal, como un derecho fundamental. Y hay que responder cuando te vienen a contar que la vida comienza en esa unión, ¿no?, del esperma prácticamente en el propio acto sexual, que estas personas que defienden esto tendrían que estar en contra de las técnicas de reproducción asistida y también en contra de la investigación con embriones, que por cierto se lleva a cabo en los 14 primeros días y por lo tanto una vez que ha sido ya fecundado el óvulo. Lo digo porque es una forma también de desarmar algunas cuestiones. Por ejemplo, otra de las cuestiones que se van a plantear, que va a tener que ver con las anomalías fetales, que ya Gallardón lo puso sobre la mesa, ¿no? Prohibir el aborto en caso de malformación fetal, porque así lo pide, decía, el Foro por la Vida Independiente y las personas con diversidad funcional. Cuidado, porque esas personas jamás pidieron que se acabara con una ley de plazos. Lo que querían es que no se planteara precisamente una ley de casos o supuestos, donde uno de los supuestos era el aborto eugenésico, porque se consideraba entonces que el Estado señalaba oficialmente a determinados colectivos como abortables, lo que no significa para nada que una mujer no pueda decidir abortar en caso de anomalía fetal. Esto no lo dijo nunca el Foro por la Vida Independiente ni las personas con diversidad funcional. Lo digo porque fue uno de los argumentos que utilizó Gallardón. Y he de decir que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura y otros muchos organismos internacionales tienen clarísimo hoy que prohibir el aborto en casos de malformación fetal es una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Y de hecho, el Comité de Derechos Humanos castigó a Perú, esto lo digo como un caso porque ha habido varios, por obligar a una adolescente a tener un niño anencefálico y amamantarlo pues, hasta su muerte, a sabiendas de que se iba a morir pues, en muy pocos días. Tengo muchas cosas para contar de cómo se pueden plantear
cómo se puede plantear que la prohibición del aborto atenta contra todos y cada uno de nuestros derechos, no solamente contra los derechos sexuales y reproductivos. No quiero contarlo ahora porque también vamos a seguir hablando y porque también hay compañeras aquí que tienen cosas que decir, pero me parece interesante plantear, estar preparadas para este tipo de argumentos y saber contrarrestar estos argumentos con otros argumentos, no únicamente con una forma autoafirmativa, porque eso se nos acabará pronto. Es decir, que decir de forma mecánica derechos sexuales y reproductivos o derecho a la autonomía reproductiva no nos va a servir de mucho cuando vengan con todos estos, bueno, pues no iba a decir argumentos o pseudoargumentos o con toda esta parafernalia argumentativa. Después seguiré porque tengo aquí bastantes cosas. Solo deciros una cosa más. En la Unión Europea solo Malta y Andorra tienen prohibido por completo el aborto en todos los casos, pero hay restricciones en algunos países, ¿no? Lo digo ya como una anécdota. Yo ya con los polacos creo que me van a prohibir la entrada en Polonia porque me tocan todos los debates con los polacos, ¿no? Que son absolutamente unos zorrogodrocos de cuidado y una auténtica fuente de homofobia y misoginia, pero vamos, es una fuente inagotable, ¿no? Te sorprenden cada día. El otro día pues tuvimos un debate sobre unas zonas libres de ideología LGTBI que han planteado que, no sé si son 30 ciudades, van a quedar libres de, una vez más, ideología LGTBI, bueno, una cosa fantástica, pero hay un debate anterior a ese que también tuve, que ya, bueno, pues una no sabe cómo reaccionar, ¿no? Pero era en contra de la educación sexual, también porque consideraban que, bueno, pues era una forma de ideología de género y tal. Estos señores están ahí en el mismo grupo parlamentario que Esquerra, o sea, perdón, Esquerra no, que es ECR, el grupo es ECR, y ya estamos un poco obsesionados ya con Esquerra Republicana. Entonces, ECR, que es el grupo de los conservadores, donde está Vox. Y ellos no sufren el cordón sanitario que sí sufre el grupo ID, que es el grupo verdaderamente, aparentemente, de la extrema derecha. Y este grupo, que no recibe el cordón sanitario, donde está, repito, los polacos y donde está Vox, está también apoyado por el Partido Popular y en muchos casos también apoyado por Ciudadanos, es decir, por Renew y por el supuesto grupo liberal. Esto significa que en la Unión Europea, con esto cierro un poco por donde empecé, se está ya activando de nuevo pues este tipo de debates, aparte de que hay una enorme cantidad de gente de extrema derecha. O sea que cuando se levantan y se van, te das cuenta de que son muchos. Se han ido muchísima gente de aquí. O sea que es que esto, porque se levantan y se van también a veces cuando se cabrean. Entonces, bueno, esto ya ahora seguimos hablando del aborto y de las violaciones de derechos humanos que constituyen. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y ha sido guapísimo escucharte cómo fue esa fumata verde, por decirlo de alguna manera, esa noche que muchas estuvimos viviendo también, estuvimos siguiendo en las redes, igual que nos emocionamos también con el 8 como símbolo de las irlandesas, con esa imagen de las mujeres irlandesas con la maleta yendo a votar en ese referéndum y de hecho, o sea, fue algo tan asumido como una lucha colectiva que pasaba directamente las fronteras, que nos juntamos muchas compañeras, algunas yo creo que estáis aquí hoy, y también compañeros delante de la Embajada Argentina en el momento en el que estabais discutiendo para mostrar también ese apoyo con una máxima que es la de los derechos o son para todas o no son derechos, pasan a ser otra cosa. Los derechos tienen que estar garantizados para todas y por lo tanto si estamos hablando de nuestros derechos sexuales y reproductivos no cabe que las fronteras administrativas o geográficas estén delimitando ese ejercicio libre de los derechos. Y aquí pensaba, de hecho, que María Eugenia iba a hablar de esto, pero claro, como nos ha hecho un recorrido internacional tan amplio, pues no da tiempo para todo en la vida. Y a mí me gustó mucho cuando hace cerca de un año, en una jornada que hicimos de republicanismo, feminismo, democracia, estuviste explicándonos, María Eugenia, precisamente por qué esto en España es ese derecho que está continuamente en disputa, es decir, que continuamente está
ante la posibilidad de retroceso, no solo ante que nos frenen un avance, sino ante que podamos perder aquello que hemos ido ganando, que lo vimos con Gallardón y con la respuesta del movimiento feminista encarnada en ese tren de la libertad. Ahí me puede la cosa asturiana y entonces vuelvo también a saber desde dónde estaban algunas compañeras y porque de hecho tenemos un solarón en Sisión que tiene el nombre del tren de la libertad, pues porque el movimiento feminista echó del Consejo de Ministros a un ministro, y esto creo que no hay otra fuerza que pueda decir algo con la misma contundencia del 78 para acá. Y contaba María Eugenia en aquella jornada que uno de los problemas, nosotras que estamos recientemente en la última campaña y en la anterior, es decir, que llevamos 2 ocasiones extensas este año recordando la necesidad del cumplimiento de la Constitución y al mismo tiempo, sin que esto sea una contradicción, recordando que es necesario también ampliarla, que en esas luchas de los movimientos vecinales, de los movimientos sociales, del movimiento feminista que se dieron para llegar a un cuerpo como es la Carta Magna, como es la Constitución, hubo también olvidos que no fueron inocentes, que no fueron casuales, y ausencias que hacen que se pueda ir recurriendo al Constitucional para ver si esos derechos sexuales y reproductivos realmente pueden volverse atrás, es decir, podemos perderlos. Si esto estuviera en la Constitución, esos recursos no podrían llevarse a cabo. Por lo tanto, es necesario, esto explica que es necesario, igual que cuando hablamos de la Ley contra la Violencia de Género, la 1/2004, que es sin duda la ley más recurrida de nuestro aparato legislativo en el tiempo que llevamos de democracia desde el 78, que estén continuamente en disputa porque no están blindados en la Constitución, y ahí nuestro empeño y nuestro afán porque aparezcan. ¿Qué son los retos, por no extenderme, que caben ahora? Pues algunos han dicho, no entrar en saber responder bien, saber argumentar bien, enseñar también cuáles son las contradicciones, enseñar cuál es la contradicción de estar autodenominándote provida y sin embargo estar despreocupándote de qué ocurre con las vidas y de estar despreocupándote de la autonomía de las vidas, es decir, estar cuestionando incluso qué es vida y qué no es vida, si la vida puede ser solo de una determinada manera que viene además no libremente elegida sino impuesta, pero tiene que ver también con no entrar en determinados marcos, aunque haya que responderlos, que tienen que ver con los casos, que tienen que ver con los plazos, sobre todo cuando además las posibles contradicciones desde el marco de los derechos humanos vienen bien respondidas precisamente por quienes defienden y han estado defendiendo siempre esos derechos reproductivos y sexuales. Y el reto es asumir que la educación sexual tiene que estar en las escuelas. Aquí a veces cuando la hablamos en pequeñas tertulias, en encuentros, en asambleas, hay personas que defienden que es como, bueno, en realidad lo que tienen es que tener madres y padres que hagan, pues como pudimos hacer nosotras, te cuentan, que yo les enseñé a mis hijos todo y si tenían que ver una vagina, les enseñaba la mía y claro, si esto es lo ideal, pero no todas las familias quizás van a estar preocupándose tanto porque sus hijos y sus hijas y sus hijes puedan tener todo ese conocimiento, pues porque también hay familias como la de Rocío Monasterio. Y como queremos garantizar el derecho a la educación sexual para todas las personas, esto tiene que garantizarlo la educación pública y no se puede garantizar por parte de las familias, porque entonces actuarán como consideren y que de hecho todas las personas accedan a una educación sexual no solo es para cada una de las personas que accede a ella necesario, sino también para todas aquellas con las que se van a rodear. Es decir, que sí es incluso un problema y un peligro para el resto de la ciudadanía que haya quienes no quieran tener esa educación sexual, igual que no quieran tener una educación democrática, igual que no quieran tener una educación en todas aquellas cosas que nos parecen básicas para relacionarnos y para desarrollar nuestras vidas. Y me parece que esa tiene que ser una de las prioridades que un gobierno que se diga feminista y un gobierno que esperamos tener pronto acometan. Bueno, pues muchas gracias, Gabriela, por estar hoy aquí, porque la verdad que es cierto lo que tú dices, esto de que ahora cuando viajamos nos encontramos feministas, y lo dijo en esta anterior campaña un día Cristina Fallarás, que compartí un acto con ella, que dijo que ya bastaba de decir que el feminismo era un movimiento social, que había que insistir mucho que el feminismo era un movimiento político, sobre todo porque era internacional. Y creo que
que es increíble, ¿no? Como lo que está pasando estos días con la performance de Un violador en tu camino, que comienza en Chile y que al final hemos terminado haciendo todas y parece que se va a terminar haciendo en muchos más sitios y tal. Creo que la sensación de que esto es mucho más grande de lo que cada una piensa en su casa no parece parar, sino que al contrario, no para de crecer, y esto da mucha esperanza porque lo que tenemos delante da mucho miedo. Y pues como que me preocupa muchísimo todo el rato la estrategia, esto que tú decías ahora, sobre el poder y el deseo, me parece quizás de lo más interesante, ¿no? O sea, que es cierto que las feministas tenemos un reto ahora mismo por delante que va mucho más allá de simplemente señalar aquello que está mal, sino que deberíamos de poder imaginarnos cuáles son las coordenadas efectivamente para responder a ese planteamiento que tú hacías, ¿no? De que el patriarcado es la forma de organización del capitalismo, y si esto está mal, ¿cuál es la alternativa? Parece que el ecologismo está señalando a ello con claridad y que el feminismo también apunta a ello con claridad. Y creo que ahí hay dos cosas fundamentales que efectivamente son el deseo y el poder, que quizás muchas feministas estos años, no sé si por comodidad, porque es más fácil defenderse que plantear una cosa nueva, hemos olvidado. Y creo que en un debate como este, en el que se plantean cosas tan importantes como el aborto, la sexualidad o los derechos sexuales y reproductivos, que por cierto, aquí un inciso, en la ley que tenemos en España del año 2010, en el que se habla de la interrupción voluntaria del embarazo y de los derechos sexuales y de la salud sexual y reproductiva, todo esto que reclamamos ya está en una ley. O sea, uno de los problemas más graves que tenemos en España es que no se cumplen las leyes que tenemos. Pero si os leéis la ley del 2010, parece que la hizo una asamblea feminista en Lavapiés. O sea, es una fantasía de texto. O sea, todo lo que tú quieras tener, absolutamente todo lo que quieras tener sobre salud sexual y reproductiva, la mayor parte está en esa ley. Pero por supuesto no se cumple. Y parece que ya no es que no se cumpla, sino que se ha abierto como una especie de hueco enorme entre el sentido común y lo que dicen las leyes que habría que replantearse. Pero volviendo a lo del deseo y lo del poder. Creo que parte de este pequeño fracaso que hemos tenido las feministas, que parecía que estábamos a punto de morir de éxito, efectivamente, después de los 2 8 de marzo, que en España pues, nos contagiaron mucho también, ¿no? Como supongo que a vosotras os pasaría después de Ni Una Menos y, por supuesto, de toda la lucha con el aborto, parecía que no teníamos nada más que hacer. Parecía que cada vez que volvía a pasar una cosa como lo de Laura Luelmo, yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me molestó más que casi cualquier otro asesinato de los que he vivido en los últimos años, pero que era como, joder, no puede ser. No puede ser que estando todas las millones de mujeres que estamos en la calle, ¿cómo puede volver a pasarnos esto? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? No estamos llegando a dar con la tecla que había que dar para evitar que este tipo de cosas que son tan graves y no sé, que impactan tanto y duelen tanto, vuelvan a suceder. Bueno, Laura Luelmo, no sé si conoces el caso, es una chica a la que mataron y violaron previamente varias veces mientras corría ella sola por la noche, y fue como muy simbólico porque representaba como, bueno, pues la figura de una mujer libre que corre, hace su vida de forma autónoma y un tío la intercepta en el camino que no la conoce de nada y la termina asesinando después de agredirla sexualmente. Y fue como muy impactante, ¿no? Creo que hay que retomar como las cosas más básicas, lo decían antes las compañeras mucho mejor explicado que yo, pero me parece que hay que volver a hacer pedagogía con cosas súper básicas, como por ejemplo que el feminismo tiene que ver con hablar de los cuerpos, y hablar del cuerpo implica un montón de cosas y creo que es importante no segmentarlas, y aquí creo que tenemos como corrientes subterráneas muy preocupantes en España con el feminismo que se está haciendo. No puede ser que sea distinto que yo hable de la maternidad libremente decidida que yo hable de mi cuerpo como mujer con un cuerpo no heteronormativo, o que hable de que soy bisexual, o que hablen las mujeres mayores de que ellas también tienen sexualidad, o que hablen los hombres de que a veces no saben qué hacer con su cuerpo si no tienen un cuerpo masculino y súper normativo. Creo que esos discursos tienen que volver a estar unidos, los hemos segmentado muchísimo hasta el punto de que hay voces que dicen que no puede ser que el feminismo y el movimiento LGTBI sea lo mismo, que es como, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos puede estar pasando esto? Y sobre todo hay un montón de feminismo que ha dejado de hablar del cuerpo. No se habla del cuerpo, se habla de otras cosas, quizás por urgencia, quizás por miedo. Yo lo he hecho también todo este tiempo, pero creo que tenemos que retomar este discurso. Y por supuesto el poder. Y este es como el gran debate, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer las feministas el poder? Yo creo que ya lo estamos haciendo y me ha gustado mucho esto que has dicho de que al nuevo presidente le han llevado las pibas al poder. Yo también creo que en España sigue habiendo la posibilidad, sigue estando la ventana de oportunidad abierta gracias a nuestras pibas, que efectivamente son pibas porque ibas a la mani y yo me sentía vieja. O sea que ya la cosa está cambiando mucho, pero creo que aquí está por resolver para que efectivamente nosotras seamos el poder, nosotras seamos el poder constituyente en España y se abra la posibilidad definitivamente de blindar estos derechos de manera constitucional, que es una cosa absolutamente fundamental. ¿Cómo vamos a hacer ese salto generacional?
Y aquí creo que tenemos que aprender a dialogar. Creo que las españolas nos ha costado mucho, quizás por el salto brutal democrático que hay de las que se criaron en una dictadura y las que no nos hemos criado en una dictadura, volver a establecer ese diálogo. Y creo que esa es quizás una de las tareas pendientes más interesantes y más importantes en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta que si todo va bien, las dos generaciones van a convivir en un gobierno. No solamente las dos ideas políticas, sino que los dos partidos que representan de alguna manera simbólica y con muchos defectos la analogía, pero representan esas dos generaciones, van a convivir en un gobierno con dos propuestas feministas encima de la mesa que creo que tienen que dialogar y no excluirse la una a la otra. Bueno, decías, Pan, que cómo puede ser que saliendo tantas a la calle siga pasando esto, lo de Laura Luelmo. Yo creo que precisamente también es que es una parte de la reacción, ¿no? O sea, que no solamente son los discursos de la extrema derecha, sino que evidentemente una reacción a que las mujeres nos empoderemos y que queramos decidir por nosotras mismas y tomar nuestro camino y nuestra libertad tiene que ver también con la violencia que muchos hombres pueden ejercer sobre su pareja, su expareja o sus mujeres cercanas, ¿no? Pero ahora cambio de tema totalmente. Hablabas también del poder, de cómo tomar el poder o transformarlo, todo ese debate que tenemos por delante. Yo creo que en el último tiempo también con el Me Too y con el Cuéntalo hemos aprendido una lección que también contaba Fallarás en el libro este de Cuéntalo, que tiene que ver con la importancia de narrar las cosas desde nosotras mismas, ¿no? Que no tiene nada que ver la fuerza que ha demostrado el movimiento feminista cuando muchísimas mujeres, millones de mujeres, salíamos a contar que hemos sufrido un abuso, una agresión sexual de diferentes formas, cada una de nosotras en una situación totalmente diferente, pero contándolo desde nosotras mismas. No tiene nada que ver contarlo y narrarlo y ponerle palabras desde nosotras mismas con dar una cifra de X mujeres han sido agredidas sexualmente, ¿no? Y que mucha de nuestra fuerza radica ahí precisamente en el último tiempo, ¿no? Y yo, yendo a el poder, la disputa por el poder y todas las dificultades que tenemos las mujeres para, bueno, estar en espacios de poder, os quiero preguntar precisamente por experiencias también personales, ¿no? Porque es evidente que a las mujeres se nos niegan los espacios de poder, que incluso cuando tomamos decisiones por nosotras mismas se dice que nosotras no estamos tomando esas decisiones, que las están tomando otros por nosotras, que no solamente queremos llegar al poder, sino que hay que transformarlo, hay que acabar con ese monopolio masculino, androcéntrico, también neoliberal, que reproduce la sociedad en la que vivimos, pero que creo que es muy importante también para romper con ese poder y para que cuando lleguemos ahí puedan llegar también otras mujeres y sobre todo que juntas lo cambiemos, consigamos cambiar desde ahí las cosas, es contar nuestras propias experiencias. Y os pregunto concretamente, bueno, ¿cómo ha sido toda la experiencia que tenéis o alguna experiencia concreta respecto a dónde estáis ahora, ¿no? Porque es cierto que estar en las instituciones, dentro de unas instituciones que son absolutamente patriarcales, pues es difícil, tiene sus dificultades y sobre todo también, bueno, más allá de que sabemos que son códigos, formas de expresión masculina, tiempos que son totalmente incompatibles con una vida que defendemos que tiene que ver con poner la vida en el centro, ¿no? Experiencias sobre cómo cambiar las instituciones, cómo cambiar no solamente las instituciones, sino los espacios donde hacemos política, ¿no? Por ejemplo, no sé si quieres hablar de eso, pero yo sé, Pam, que en el Congreso, también a Sofía, habéis hecho ejercicios a la hora de generar también grupos de cuidados entre mujeres que puedan cambiar ciertas dinámicas, ¿no? Eso, para saber también propuestas concretas para cómo avanzar más allá de constatar las dificultades que tenemos las mujeres a la hora de llegar a los espacios de poder y de cambiar sobre todo ese poder para que hagamos una sociedad más libre y más igualitaria. Si quieres te dejo a ti, Gabriela, que cuentes alguna experiencia y sobre todo que nos traslades muchas de esas experiencias para que podamos también llevarlas aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me quedaron muchas cosas de escuchar a las compañeras. Yo no te puedo explicar la cantidad de cosas que escuchamos. Nosotros hicimos casi 4 meses de debate en comisión donde todos los martes y jueves iban a hablar la misma cantidad, era todo muy ordenado, a favor y en contra del aborto. Las cosas que hemos escuchado de
el rector de la universidad más prestigiosa, digamos, o sea, porque los que venían a estar en contra del aborto, entonces la discusión de cuándo empezaba la vida, si sí empezaba, si no empezaba, las imágenes, los videos con los ingenieros adentro, que en realidad ese embrión es un ingeniero y ustedes no se están dando cuenta que es un ingeniero dentro de 20 años. No, digo, aparte llegó un momento en que es muy cruel para todos porque es un problema que también afecta, decís, bueno, estoy conviviendo con gente que tiene problemas, o sea, que no entiende el mundo y que no entiende de qué estamos hablando. Pero bueno, eso un montón. Y después, el temor de no saciarnos de éxito, dos cosas digo. Yo creo que tenemos que buscar en los movimientos aquello que nos incomoda permanentemente. Y yo creo que el feminismo lo incomoda las compañeras trans, las disidencias, y ese es el tema que todavía nos incomoda. Entonces tenemos que aferrarnos a ese tema, que son los temas que nos incomodan, para sentir que es eso y que nos tire para adelante aquello que todavía nos incomoda. Y ya está como re cool y no pasa nada ser gay, ser lesbiana y tener pareja, pero el trans todavía nos incomoda, la disidencia todavía no sabemos por dónde agarrarla. Entonces tenemos que agarrarla, tenemos que agarrarnos de aquello que todavía nos incomoda y que es lo que permanentemente nos pone en conflicto para ir pensando para más adelante y para ir tirando siempre más para adelante. Mira, yo creo, en la Argentina nos han pasado algunas cosas. Hemos tenido dos enormes mujeres políticas en los últimos siglos, que ninguna de las dos se consideró feminista. Evita no era feminista, no se consideraba feminista, y si uno lee los libros de Evita venerando a Perón, decís, ¿qué le pasaba a esta mujer? Pero esa mujer que no era feminista le dio la mayor cantidad de derechos a las mujeres, entre otros el derecho al voto, ¿no? Y lo último que hizo a sus 33 años, muriéndose, fue votar por primera vez, porque hasta el año 1951, ayer nomás, las mujeres que estábamos consideradas capaces de votar, o sea, no podíamos votar. Entonces, pero eso, y los derechos a las trabajadoras, ¿no? Entonces, digo, y después tuvimos a Cristina, que ya hasta ahora, que se deconstruyó y su hija la volvió feminista, no se decía feminista, pero tenemos la jubilación para las amas de casa, la primera vez de los derechos legalizados de las empleadas domésticas y una cantidad de leyes que de hecho hicieron que la sociedad fuera más feminista. Pero además, sobre todo, que sin que ella se diera cuenta, fueron 8 años de ejercicio del poder de una mujer brava, como es ella sin duda, estuvo 8 horas exponiendo frente a los tribunales, acusada, y siendo ya vicepresidenta de la Nación. Y tenemos entonces una generación que son esas pibas que tomaron el Congreso y la Ciudad de Buenos Aires esa noche de la discusión del aborto, que crecieron sabiendo que lo mejor que les podía pasar en la vida no era ser princesa, era ser presidenta. Entonces, los cuentitos de princesas fueron, ¿qué querés ser cuando sea grande? Presidenta. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Qué es lo más importante que pueda hacer una mujer en este país? No es ser princesa, es ser presidenta. Entonces yo quiero. Entonces ese solo ejercicio de ver a una mujer, me parece que eso es lo que, como ver a las viejas en la plaza nos llenó de valentía y de coraje a todas las mujeres en Argentina. Esos ejercicios son los que nos van llevando. Pero después también tenemos un problema que yo creo que no es menor, que así como creo que el capitalismo es la forma, que el patriarcado y el capitalismo van de la mano, también creo, y permítame ser políticamente incorrecto, que la democracia representativa, liberal, que nosotros tenemos, es la otra cara del patriarcado y del capitalismo. Y que con esta forma de democracia representativa, liberal en la que tenemos, donde en algún momento del proceso político se juntan un grupo de varones a hacer la lista que se va a presentar o a elegir el candidato que se va a presentar, en algún momento, con en el mejor de los casos, ahora que tenemos ley de paridad y que llenamos las calles y que nos tienen que tener en cuenta y todo, nos van a dar el segundo lugar, para que en las fotos no sean todos varones, sino que haya mujeres en el segundo lugar, ¿no? Y entonces tenemos todos los varones candidatos a presidente y todas las mujeres candidatas a vicepresidenta, en el mejor de los casos, todos los varones encabezando la lista de diputados y todas las mujeres segundas. Entonces en los debates llevan a las mujeres para que no parezca. Entonces, digo, es muy difícil mientras ellos sigan decidiendo. Y yo le decía hoy a Isa, charlando más temprano, que el otro día, escuchando a Alberto Fernández, a nuestro presidente, contar una anécdota de cómo habían decidido que Néstor Kirchner fuera candidato a presidente, pensé que lo bueno que tenemos las mujeres es que escuchamos, nos podemos apropiar de lo que hicieron ellos para darlo vuelta. Y él contaba que estaban en un congreso viendo a qué candidato de los 3 candidatos a presidente sabía, a cuál iban a apoyar, y que Néstor de repente lo miró y le dijo: Alberto, somos nosotros.
no hay que apoyar a nadie, somos nosotros. Y yo lo que les digo es, somos nosotras, basta. No hay que apoyar a nadie, no hay que seguir construyendo quién de ellos es el mejor, cómo nos metemos en las listas de ellos, cómo les sacamos la paridad, cómo les sacamos un pedacito. Basta, somos nosotras, es nuestra generación, somos nosotras las que tenemos que llegar a ocupar los lugares del poder y decidir de qué manera vamos a llevar adelante esa nueva forma de poder y construir esa nueva forma de poder. Porque después la cuota, el pedacito, el todo, es algo que les vamos quitando, que vamos peleando y que podemos avanzar y retroceder como se avanza y se retrocede en todos estos tipos de situaciones. Y también saber que muchas de las discusiones que estamos dando se están dando en todo el mundo, que se está avanzando en todo el mundo y que también muchas veces nos pasa a todas que terminamos adentro de espacios políticos. Yo digo, ustedes no sé si registraron hace muy poquito tiempo atrás, después del golpe de Estado en Bolivia, una discusión que se produjo con Rita Segato, una feminista a la que amamos todos y de la que aprendimos todos, y sobre todo nuestras hijas aprendieron, que en el medio de una situación en la cual lo único que queríamos denunciar era que había habido un golpe de Estado que había derrocado a Evo y que nos parecía muy importante denunciarlo porque en Latinoamérica abrir la puerta de los golpes de Estado es un camino de ida, entonces esa puerta hay que mantenerla cerrada a lo que cueste, a lo que sea. Y en el medio de todo eso, Rita dijo, sí, pero la verdad es que Evo había hecho un montón de cosas mal y era machista, patriarcal y y todo, cosas que son todas ciertas, absolutamente. No era el momento para decirlo y ella también se dio cuenta que no era el momento para decirlo y después se arrepintió de haberlo dicho. Pero yo me pregunto, ¿por qué no dimos ese debate antes? ¿Cuándo era el momento para darlo? No ahí, que ya era tarde y que ya no se podía dar. Pero ese debate tendríamos que haberlo dado en algún momento. Porque además, la otra cosa, y con esto termino, que yo creo, es que no podemos separar el feminismo del debate por la igualdad. Porque ustedes no saben lo diferente que es el feminismo en Latinoamérica de lo que ustedes pueden tener en Europa. Nosotras, las pibas se nos mueren todos los días y las matan todos los días. Y no es que las matan cuando salen a correr a la noche porque se empoderaron. La matan porque vive con el chabón que la caga a palos todos los días, pero ella no se puede ir porque no tiene otra casa donde vivir o porque tiene a su cargo a 4 pibes y entonces no hay manera de sacarla de esa situación porque si la sacas a ella, los pibes con quién se quedan, entonces el tipo vuelve, entonces ella no lo denuncia por eso. Entonces, cuando vos al machismo y al patriarcado le sumás pobreza y vulnerabilidad social, estás hablando de un infierno. Y en ese infierno es en el que viven la enorme cantidad de las mujeres de Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de feminismo, el único feminismo posible es el feminismo que le devuelva dignidad e igualdad a todas las mujeres. Dignidad e igualdad no de género, política, social, económica, que tengan la posibilidad de soñar sus sueños y que una cosa es que nosotros decimos, su deseo es abortar y que aborte. Su deseo es vivir, su deseo es alimentarse, su deseo es que sus pibes vayan a la escuela. Y todos esos deseos son los que tenemos que cumplir si de verdad creemos que feminismo es igualdad, es justicia social y es reciprocidad en todo aquello que estamos construyendo. Bueno, yo, retomando un poco por donde tú empezabas con las frases así antológicas, había recuperado aquí algunas que es que de verdad las tengo que leer porque son maravillosas en relación a esta cuestión del aborto y después ya me pongo con el tema del poder. Ana Botella dijo aquello de me produce sonrojo pensar que aquí al lado hay un, hay un niño de 7 meses en una trituradora. Fraga dijo, la ministra Viviana Ido va a convertir el aborto en un sustituto del preservativo. Lo veía claro, dijo de hecho, y más claro agua. Un lince está más protegido que un niño. Vicente Martínez Pujalte, aquello de esta ley convierte un fracaso en un derecho, es una aberración. Sin incentivos para que la mujer tenga al niño, a veces, que se pone, a la mujer se les pone imposible tener niños. Y a Jorge Fernández Díaz, cuando dijo que el aborto tiene algo que ver con ETA, pero no demasiado. O sea, un poco. Un poquito que ver. Así va en grados. Y después ya Jaime Mayor Oreja, aquello del aborto no puede ser considerado un derecho, la actual legislación es un disparate y una violación de la dignidad de la persona. Bueno, es que los tenía aquí recogidos porque
De hecho, iba a contar también una anécdota que tenía que ver con las tesis natalistas que se han extendido también en la Unión Europea y que tienen que ver con los lobbies religiosos. De hecho, Mayor Oreja lidera grandes lobbies religiosos en la Unión Europea, que son muchos y además ejercen una gran presión. Y en el hearing, que es como el control que se le hace a los comisarios, a mí me tocó preguntarle a una comisaria cuya cartera se llama Democracia y Demografía. La cuestión es, ¿qué tiene que ver? Pregunto, ¿democracia y demografía? O sea, ¿de qué se va a ocupar usted exactamente? Pero claro, ya vi más o menos de qué se iba a ocupar, que era básicamente de incentivar la natalidad en Europa, pero solo de las europeas, porque esto va unido a la política antimigratoria. Entonces, evitar, por supuesto, la tasa de reposición que podría venir de los migrantes, ¿no? Y recuerdo que le pregunté, bueno, ¿cuál es su proyecto en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Y me dijo, no, lo de las mujeres no está en mi portfolio. Me dijo, bueno, o sea, habla usted de democracia y demografía, pero no tiene nada que ver con las mujeres. O sea, ¿me lo puede explicar, por favor? O sea, en fin, bueno, esto es una cuestión, es que son cosas así que te pasan pues ahí en las instituciones. De todas formas, yo provengo de otra institución, como es la universidad, que también es una institución muy patriarcal, muy jerarquizada, donde el poder está muy centralizado en unos pocos varones que además son muy mayores, la mayoría de eso. Ahí, por ejemplo, lo de convivir las generaciones, PAM, a veces no es tan positivo. O sea, a veces aprendes mucho y otras veces pues dices, Dios mío de mi vida, ¿qué me está pasando? ¿No? Pero es que esto, porque justo en la universidad hay una justaposición, ¿no? Bueno, ahora ya los jóvenes tienen 45 años, entonces ya empieza a no entrar nadie y entonces ya nos estamos quedando ya pues ahí entre 45 y 100, pues están casi todos. Pero la cosa es que básicamente ahí aprendes, bueno, pues a que el proceso de llegar al poder y de ejercer el poder, tanto en la universidad como en las instituciones, como en un partido político, muchas veces no tiene que ver tanto, aunque es necesario, con la cuestión, como decía Gabriela, de las cuotas o de pillar un trocito, un pedacito del poder que te va cediendo otro. Evidentemente las cuotas, y lo digo aquí porque el último informe del Instituto de Género de la Unión Europea lo dice clarísimo, las cuotas siguen siendo necesarias. Nos guste o no nos guste, sería mucho mejor que no lo fueran, pero lo son. Y de hecho, donde las cuotas en el ámbito, por ejemplo, empresarial se han hecho vinculantes, es donde las mujeres han pasado a ocupar el 38%, digamos, de los puestos directivos en consejos de administración de grandes empresas que cotizan, que ahora mismo es, digamos, el promedio de la Unión Europea es bajísimo, creo que un 6,3% más o menos, ¿no? Y evidentemente las cuotas siguen siendo necesarias en los partidos políticos y demás. Y además no nos tienen que hacer creer que las cuotas las tenemos porque nos están haciendo una concesión. Son ellos los que, por el hecho de ser varones, tienen lugares que no merecen. Es precisamente por eso, por lo que están las cuotas, para que nosotros podamos competir en condiciones, digamos, de mérito y capacidad. Vaya por delante que tampoco soy nada favorable a la construcción del mérito y capacidad, ni a que se utilice eso como argumento. Pero es verdad que si ese es el sentido de la competitividad, lo cierto es que es la única manera que nosotros tenemos de competir en condiciones de igualdad, ¿no? Porque ellos, por el hecho de ser varones, pues ya ocupan lugares que no merecen, ¿no? Por lo tanto, eso es necesario. Pero la forma de llegar y ejercer el poder no basta, o sea, no pasa por ahí necesaria, o sea, pasa por ahí de forma necesaria, pero no suficiente. Lo que nosotras estamos planteando desde el feminismo que salió a las calles el 8M y desde el feminismo que no es el feminismo institucional del Partido Socialista, lo tengo que decir, o de los partidos socialdemócratas al uso, ni por supuesto el feminismo lobista empresarial de Ciudadanos, sino que es un feminismo que, como decía Pam, parte directamente del cuerpo, del poner el cuerpo en el centro. Lo que nosotros planteamos es un paradigma completamente distinto, por eso somos un auténtico peligro, porque nosotras estamos planteando que el cuerpo es el eje en relación pues, a la violencia, en relación a la construcción de la subjetividad, en relación a la interdependencia por el derecho a cuidar y por el deber de cuidar, el derecho a ser cuidado y el deber de cuidar, por la ecodependencia, ahí está la unión, digamos, del ecologismo y el feminismo en esa cosa maravillosa que es el ecofeminismo, ¿no? Es decir, que nosotros estamos planteando eso y por eso precisamente también, como decía Isa, precisamente como tenemos una visión localizada desde el cuerpo, para nosotros las vivencias y las experiencias son importantes y los testimonios nos defienden, porque estamos localizadas, ubicadas.
Y esto es un avance tremendo respecto del feminismo al uso y es desde luego un reto increíble para el sistema, porque es la politización total y absoluta. O sea, es politizar el discurso. Entonces, eso es lo que ellos no quieren. A ellos les gusta el feminismo que está descorporizado, que está desmaterializado, donde lo único o lo más importante son las peleas por la paridad o por las cuotas, pero no el feminismo que está arraigado y localizado en los cuerpos sintientes y vivientes y concretos, que es el que se une después al movimiento LGTBI. Y digo una cosa más y con esto termino. Cuando hablo del cuerpo como fuente de subjetividad, para mí esto es una lucha. Aquello de mi cuerpo es mío, yo siempre he defendido que se tiene que identificar con mi cuerpo soy yo. Porque mi cuerpo es mío en un sentido posesivo, con una aproximación liberal al concepto del cuerpo, como si uno tuviera una especie de individualismo posesivo sobre su propio cuerpo. Esta idea es una idea que nos aleja, no es errónea en sí misma, pero sí es una idea que nos aleja de una determinada forma de ejercer el feminismo, que yo creo que es la forma en la que nos tenemos que situar nosotras. Y es la que constituye verdaderamente el poder. Termino. En una de las sesiones, yo estoy en la Comisión FEM, ¿no? En la Comisión de Mujeres, de Igualdad de Género y tal. Ahí el feminismo que se ha impuesto pues, es un feminismo muy socialdemócrata y todo es women on board, todo es las mujeres, el poder, el consejo de administración, la paridad, las cuotas, o sea, trabaja y trabaja en condiciones de igualdad y tal. Y yo siempre he dicho, el auténtico poder y donde va a estar la transformación va a ser precisamente poner en el centro pues ese feminismo del 99% de las empleadas de hogar y de cuidados, de todas las que no trabajan, de todas las que están precarizadas, invisibilizadas, de todas las que están cuidando. Ese es el poder nuestro. Nuestro poder es precisamente poner una luz sobre todo lo que ha quedado invisibilizado y en la oscuridad, precisamente por parte incluso no solamente del machismo y la misoginia, sino también de una buena parte del feminismo. Entonces yo creo que a eso no podemos renunciar. Bueno, esa es lo que hemos llamado siempre la feminización de la política y de hecho la primera vez que se habló de eso fue precisamente aquí en esta sala, en ECO. Bueno, entre lo sugerente de la pregunta y lo sugerente de todo lo que se va diciendo, ya tengo como un popurrí aquí de cosas. Con lo que contabas de en qué plano de reivindicación o cuál es la realidad que se tiene, claro, cuando ves cómo están las lideresas africanas, por ejemplo, ahí la reivindicación respecto a los derechos reproductivos no está prácticamente. Vamos, es para nada la mayor preocupación porque están en otra, que no quiere decir un punto del proceso, sino que son procesos distintos, porque esto ya implicaría una mirada en la que parece que estamos más adelante o más atrás y no creo que esto funcione así, pero claro que también en esa defensa de los derechos tenemos que ser conscientes también de que defendiéndolo de una manera común para el conjunto de las mujeres y en realidad para el conjunto de la humanidad, porque es bueno para todo el mundo, tenemos que entender también dónde estamos y qué se está reivindicando en cada sitio. Me parece que eso no contrapone, pero sí que, como bien decías, es necesario señalarlo. Me estaba acordando con lo que contabas, María Eugenia, a mí me ocurrió no en el plano de las instituciones, sino en el plano un poco como de la exposición divulgativa. En el año 2014 participé, 2015 ya, de hecho, participé en unas charlas TED que hacían en Asturias y que se supone que exigen, o esto me explicaron, mucho rigor teórico y también mucha capacidad expositiva y tienes que hacerlo en un tiempo determinado y no te puedes pasar, con unas formas determinadas. Entonces tienes que hacer unas pruebitas antes. Y yo iba a hablar de la discriminación que existe en el ámbito de la poesía por razón de género, o sea, vamos, un temazo que interpela a muchísima gente, por suerte más ahora que en 2015. Y entonces me explicaron que aquello que era demasiado poco académico y que era muy político. Busqué la manera, con un poco de cintura feminista, de contar exactamente lo mismo, con el mismo contenido, pero con formitas que igual no les incomodasen tanto a las personas que parecía que no les gustaba. Y en esa misma sesión, un señor, urólogo, no ginecólogo, explicó
con argumentos que de verdad os tirarían para atrás, y lo podéis buscar porque está en YouTube, que España iba a dejar de tener 8 apellidos españoles para tener un montón de apellidos migrantes, porque las mujeres habíamos decidido retrasar nuestra maternidad y nuestra fertilidad porque preferíamos viajar, conocer mundo o trabajar. Y estos fueron los argumentos, con unas fotos ilustrativas de grandes familias con 11 hijos y una mujer que veías que su cuerpo estaba destrozado, para ilustrarlo como a donde deberíamos estar aspirando y no a que ahora vengan solamente gente de fuera a solucionar esto de la demografía y la natalidad. Entonces, esto me parece que en aquel momento a mí me sorprendió muchísimo y no podía entender qué pasara, pero sí descubrí con aquellos organizadores que hace un par de años me dijeron, bueno, la verdad es que sí que nos dimos cuenta que aquella charla nunca debía haber tenido lugar. Es decir, el constructo sociocultural es verdad que puede retroceder y es verdad que todo lo que diga la ley se ejecute o no se ejecute, y que se ejecute en realidad es una cosa que está pendiente y que denunciamos continuamente, modifica esa construcción sociocultural y es más difícil que vuelva para atrás, aunque ese peligro lo tengamos siempre ahí y sea mejor tenerlo cuanto más blindadito, mejor. Pero al final, ¿cómo no van a opinar este tipo de cosas? ¿Cómo no van a opinar sobre nuestros cuerpos si también legislan sobre nuestros cuerpos y legislan como les parece? Seguramente, bueno, aquí en Madrid también tenemos a alguien que seguro que piensa algo así como, es que ese feto va a ser ingeniero de mayor. Eso sí, si el futuro ingeniero ahora está durmiendo en la calle, delante del SAMUR social, parece que no le preocupa tanto. Por eso las contradicciones tan bestias que tienen. Y por no eludir la pregunta, que en realidad era lo que tendríamos que estar respondiendo, pero claro, era todo como muy guay, como para no contar cosas, sobre la vivencia, me parece que hay más textos de todo tipo, ya sea respecto al poder en las instituciones, respecto al poder en otros espacios, pero también en otros ámbitos que apuntan más y que además lo hacen voces de mujeres respecto a la vivencia, por esto precisamente de que lo personal es político y que lo que parecía que era algo que te ocurría únicamente a ti por ser tú, en realidad te ocurre por el hecho de ser mujer. Y la vivencia se coloca en un plano político por toda la capacidad que tiene de interpelar al conjunto de las mujeres, independientemente de que los casos concretos de la vivencia puedan variar en matices. Ahí me interesa mucho lo que cuenta Olivia Sutjik en Expuesta, porque tiene que ver, ella lo habla respecto a su éxito literario y a cómo es muy necesario, después de un primer libro que es exitoso, escribir un segundo libro para poder distanciarte de la narradora y recordar que tú eres alguien aparte de la narradora. A veces parece también que el ejercicio del poder en la política institucional, incluso vamos a decir más el de la representación que el del poder, porque eso sería en realidad otro tema que también se ha explorado ya, puede crear también esa disociación en la que al final acabas ejerciendo y puede que reproduciendo aquellas cosas que en realidad te hicieron dar el paso porque las querías denunciar. Es decir, esto de la rueda del hámster que decimos siempre en las instituciones y que rueda sobre una moqueta, es verdad que ese peligro está constantemente ahí, y ahí, y ya con esta reflexión cierro, me obsesiona mucho en los últimos tiempos un debate que teníamos un grupo de amigas y de amigos también, que era desde dónde hacer la política, si hacer la política desde el odio o hacer la política desde el amor. Y esto que parece, contado en unos términos tan esenciales y que pueden rozar lo naif, creo que primero puede que rocen lo naif porque nos han dado a entender que eso es naif, igual que muchas otras cosas que son profundamente transformadoras las han llamado buenismo, cuando en realidad son reclamar derechos, cuando en realidad es reclamar servicios públicos, cuando en realidad es reclamar igualdad, y eso lo que te dicen es que es buenismo. Y creo que estar colocándolo en esta dicotomía que ya digo que puede ser excesivamente esencialista, sí que puede ser bastante transformador, porque al fin y al cabo muchos de los procesos que a mí más me pueden interesar, y creo que muchos de los procesos en los que más nos podemos reconocer, tienen que ver con lo que estás haciendo por los demás y no contra otros. Lo que pasa es que a veces defender a los demás y también a una misma, y eso tiene que ver con la autoconciencia y con el autoconocimiento también, y con una visión generosa de una misma que creo que tiene su raíz en un pensamiento feminista también, o que al menos el feminismo da herramientas para eso, implica muchas veces ir contra otros, pero en esa defensa de lo común
es decir, de una construcción desde el amor, creo que vamos a tener una mayor posibilidad de dar respuesta a aquellos discursos que únicamente promueven odio. Si tenemos claro que hay discursos de odio, no perdamos de vista que la posibilidad que tenemos de, no solo de respuesta, sino de avance ante esos discursos de odio va a ser ante lo contrario, y esto creo que es una palabra que ha adquirido unos tonos demasiado cursis y que eso probablemente también sea intencionado, pero que en realidad defiende bastante bien lo que es estar defendiendo lo común, lo de todas y los derechos. Vale, ahora te pido, Pam, que seas más breve, ¿vale? Porque luego hay una última ronda que os voy a pedir también que habléis 1 minuto cada una y ya damos palabras al público. Vale, pues súper breve. Yo creo que no todos los cuerpos pueden hacer política, porque lo que se ha establecido, y eso es el poder, es que hay unos cuerpos que pueden hacer política y otros cuerpos que no pueden hacer política. Hay una cosa muy evidente, sin entrar a las identidades de género, que es que si tienes vagina estás menos capacitada para hacer política que si tienes pene. Y si además tienes algún tipo de subterfugio con esto, ya ni te cuento. O sea, es como, para hacer política, prioritariamente hay que comportarse de manera masculina y además a poder ser un hombre, porque si no, igual no estás tan capacitado para hacer política. Pero luego además pasan un montón de cosas como súper tontas, pero profundamente políticas, como por ejemplo, si no te puedes poner un traje de chaqueta, no puedes hacer política de la misma manera. Si no tienes aspecto de mujer política, no puedes hacer política de la misma manera. ¿Y qué es aspecto de mujer política? Pues estar dispuesta a ponerte tacones cuando hace falta, teñirte el pelo con determinado corte, con determinadas mechas, maquillarte de determinada manera, tener cierta actitud en los actos y hablar con la gente de cierta manera, relacionarte con tus compañeros de otros partidos de cierta manera. Eso es el cuerpo político, digamos. Y creo que una de las cosas más fantásticas que pasó con la irrupción de Unidas Podemos en el Congreso, que evidentemente hubo otras personas que tenían cuerpos no políticos antes en el Congreso, pero no con un grupo de 70 diputados. Y creo que eso nos llevó a experiencias, algunas terribles, otras muy divertidas, en las que desde luego teníamos al poder cara a cara, con cosas, a mí desde luego me pasaron 1000 chorradas de tipo, había una serie de policías que no me dejaban pasar porque no se creían que fuera diputada. Y esto fue durante 3 años, o sea, que ya era como, o sea, por favor, o sea, ya no tengo cara de niña, eso para empezar, pero es que además no tiene sentido ninguno, o sea, que estas cosas pasan. Pero además, yo creo que para contrarrestarlas, en general, una tiene que hacer lo que le apetezca y hacer política desde ahí. Es decir, hacer política desde el deseo creo que es también disfrutar intensamente con hacer política y que sea como sea tu cuerpo, tú puedas hacer política, y eso es la cosa como más reivindicativa y más poderosa que puedes hacer. Pero además yo creo que hay que reflexionar sobre qué significa que las mujeres tengamos poder o que las mujeres seamos el poder. Y para mí hay 2 cosas, y no me voy a meter en ellas, pero que simplemente las quiero dejar encima de la mesa, que me hicieron reflexionar mucho, que es, por un lado, es positivo tener grupos de mujeres para apoyarse a la hora de hacer política, yo creo que es imprescindible, y me parece que hablamos muy poco de lo valioso que son estas experiencias y muchas veces las denostamos nosotras mismas porque decimos, no, tienen que participar también los hombres y también tiene que haber espacios con los hombres, pero también tiene que haber espacios de mujeres en los que nos contemos cosas las unas a las otras de lo que supone la experiencia de meterse en un lugar que es de hombres y que es profundamente masculino y patriarcal, porque pasan cosas que joden mogollón. Y un montón de veces nos vamos llorando a casa. O sea, yo con esta señora que está allí en la esquina lo he pasado muy mal muchas veces en el Congreso, y menos mal que teníamos espacios de mujeres. Y la otra cosa es, a veces esos pactos entre mujeres no son con las que piensan como tú. Y esto es un debate que hay que tener. Y yo creo que en determinados momentos, al menos en España, así se ha demostrado en los últimos años, ha sido interesante que haya pactos de mujeres incluso con las mujeres de derechas. Porque ellas también tienen un cuerpo. Y creo que es más interesante generarles contradicciones a ellas con esto que no decirles, mala, eres mala, porque tu feminismo es una mierda. Es como, bueno, pues sí, claro que su feminismo es una mierda, ella es la primera que lo sabe porque lo utiliza como una campaña de marketing. Pero está claro que creo que en algunas cosas somos capaces de tirar nosotras más de ellas que ellas de nosotras mismas, desde luego. Y esto me parece que es interesante como estrategia a tener en cuenta de las mujeres ejerciendo el poder. Muy bien, y ya para acabar, muy breves, hablamos de que en este país y en Argentina se abre la posibilidad, que esperemos que se haga pronto,
que sea pronto de facto un gobierno progresista, feminista, que nos permita avanzar en el plano institucional todo lo que nos ha avanzado también estos años, ¿no? Porque ha habido un movimiento feminista muy fuerte, pero siempre decíamos, vale, pero esto nos está llevando, trasladando en cambios institucionales. Pero creo que es fundamental, incluso más que antes, que en el caso de que haya estos gobiernos, bueno, que en Argentina ya está asegurado, el lunes que viene ya está, desde luego haya un movimiento feminista muy fuerte, más fuerte incluso, que nos pueda empujar, que nos pueda vigilar, que nos pueda decir, oye, no se os vaya la cabeza en esas instituciones que evidentemente tienen unos límites enormes a la hora de transformar la realidad. Y que, bueno, que esté impulsando todos esos cambios y marcando el camino, diciendo hacia dónde hay que ir, ¿no? Y os pregunto concretamente cuáles creéis que son los retos del movimiento feminista, que me digáis 1, 2, pero que pueden ser desde el punto de vista tanto de cambios políticos, de políticas públicas, como de articulación del propio movimiento, ¿no? Y simplemente decir que yo con el 25 de noviembre me quedé con un sabor agridulce. Es verdad que el sabor agridulce se me ha quitado porque después, cuando vi todas las performances de las tesis que se han replicado en tantos y tantos países, me he llevado una alegría y he visto la fuerza que tenemos y lo capaces que somos de ponernos en contacto rápidamente y de tener una misma voz juntas. Pero es verdad que el propio 25 de noviembre había dos cosas que me llamaban la atención. En primer lugar, que hablásemos de violencia de género, que hubiésemos asumido por parte de muchas bueno, personas que antes hablaban de violencia machista, que ahora estuviésemos hablando de violencia de género, ¿no? Esto es un debate que se ha tenido en los últimos años. El movimiento feminista ha dicho, no, hay que hablar de violencia machista, no de violencia de género. Y sin embargo, yo veía este 25 de noviembre como se repetía muchísimo más que en los últimos años violencia de género, violencia de género, violencia de género, ¿no? Y me daba una sensación de precisamente eso de estar a la defensiva y habernos quedado aquí y no seguir avanzando con lo que hemos avanzado en los últimos años. Y también respecto a las cifras de violencia machista. Se hablaba en numerosas ocasiones de 52, esto, a ver, evidentemente por parte del Ministerio, muchos medios de comunicación lo hemos visto en los últimos años, se sigue hablando de 52 asesinadas por violencia machista. Pero el movimiento feminista ha dicho, no, es que la ley que tenemos actualmente de igualdad de género es insuficiente, no solamente se da un asesinato machista en el ámbito de la pareja o la expareja y hay que ampliar superarla directamente, esa ley que está absolutamente atrasada y que deja fuera a muchísimas mujeres que son asesinadas por el machismo, y que feminicidio.net pues habla de que en España en el último año ha habido 93 asesinatos por violencia machista, ¿no? Bueno, pues yo me pareció que había algo en lo que estábamos quedándonos un poco poniendo freno a la extrema derecha, pero asumiendo como el status quo respecto a lo que hemos avanzado en los años previos. Y creo que eso es un reto por delante. Creo que el reto por delante es, desde luego, volver a avanzar lo que hemos avanzado en los últimos años y volver a hablar de violencia machista, volver a hablar de que esa ley que tenemos actualmente es absolutamente insuficiente y que hay que cambiarla urgentemente, y, desde luego, muchísimos retos más que tienen que ver con la articulación del movimiento feminista, ¿no? Bueno, muchas gracias. No voy a decir más cosas de todas las que se dijeron porque hay poco tiempo. Pero la verdad es que fue cómo aprendemos entre nosotras, es lindísimo, me encantó escucharlas. Yo creo, como dicen las pibas, como nos quitaron todo, nos quitaron hasta el miedo, ¿no? Entonces la verdad es que no tengo miedo a lo que vaya a pasar, y creo que efectivamente los movimientos tienen avances y tienen retrocesos, pero siempre hay una parte jacobina en los movimientos y son las partes que terminan impulsando de alguna manera las revoluciones. Y yo creo que la parte jacobina en este momento es el ecofeminismo. A mí me parece que el nuevo planteo de defendamos juntas a las mujeres y a la naturaleza es el verdadero cuestionamiento al sistema en su conjunto que está llegando y que está apareciendo en el mundo. Y también por lo menos en la Argentina, y creo que en el mundo en general, el movimiento de la crisis climática está liderado por jóvenes, hombres y mujeres. En ese sentido tienen un lugar los varones más que en el movimiento feminista, pero yo en ese sentido también banco mucho a las pibas cuando les piden a los varones que
no es que no estén, pero que banquen una vez no ser protagonistas. Han sido protagonistas en los últimos 2000 años de historia. Quédense al costado. No es contra ustedes, no hay ningún problema, no tenemos nada contra ustedes, pero quédense a un costado porque en esta no les toca ser protagonista y me parece que eso es muy importante de entender. Y trasladar esto a las instituciones es dificilísimo, porque lo que yo creo que nos pasa, y efectivamente yo te lo digo sin ninguna culpa, pero digo, yo cuando tengo que conseguir algo en una negociación importante en el Congreso me pongo trajecito y tacos, porque sé que me van a escuchar de otra manera que si voy vestida como voy vestida todos los días. Es así, digamos, y sé que es la concesión que hago para sacarle todo lo que le puedo sacar. Pero lo que también nos pasa, y tenemos que asumirlo, es que ¿por qué las mujeres no nos planteamos tantas mujeres, no nos planteamos como tantos varones ser presidente? Porque hay alguna cosa de ese poder que no lo deseamos, que no nos gusta. No tenemos el mismo tipo de ambición para el mismo tipo de poder. Entonces, hasta que no cambiemos ese lugar a donde se llega, va a ser muy difícil que nosotras tengamos ganas de ocupar ese lugar, que muchas de nosotras tengan ganas de ocupar ese lugar. Entonces, para mí el gran reto y el gran desafío es que ese rumbo que estamos caminando, porque tal vez lo que nos pasa es que para nosotros no hay un lugar donde llegar, hay un rumbo que recorrer. Y nos interesa más y nos divierte más recorrer ese rumbo juntas e ir viendo en el camino para dónde hay que cambiar para que eso se convierta en aquello que queremos que sea, que ponernos una meta. Las minas no somos de tener metas y de llegar a la meta y de creer que llegamos a algún lado. Nos gusta mucho más andar, vagabundear y ir construyendo juntas. Entonces, hasta que no haya hasta que la utopía no sea... Aparte, a mí me pasa una cosa, y con esto sí quieren termino. A mí me molesta muchísimo la idea de que en nuestra política y aún en nuestros movimientos revolucionarios, la idea de la utopía. Porque la utopía es el lugar al que no se llega y yo quiero llegar. No quiero más que me planteen que el futuro va a ser mejor. La utopía en el presente es nuestra lucha, es nuestro trabajo, es nuestra revolución. Entonces no sigamos planteándonos más esa utopía, que es ese lugar al cual en definitiva nunca vamos a llegar, es la tierra prometida que vamos a ver, pero nos vamos a morir antes de pisarla. Que la utopía en el presente sea hacer hoy, aquí y ahora, todo lo que podamos primero para que no se nos muevan las pibas, porque creo que esa es la gran tragedia que estamos viviendo en todo el mundo en este momento, en nuestro país en particular, nos asesinan una piba por día. Esa es la gran tragedia que estamos, el genocidio de nuestra época es el genocidio de las pibas y me parece que esa es la gran tragedia que estamos viviendo y que tenemos que poder parar de alguna manera y después seguir planteándonos recorrer este camino juntas, encontrando, reinventando todo el tiempo las formas de aquello que queremos construir como parte de esta nueva sororidad universal que es la que nos atraviesa a todas. Breve. Muy breve, pues muy breve porque además estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que el gran reto que nosotras tenemos es ser fundamentalmente nosotras. Es decir, montar una trama, montar una red para reconocernos, autorreconocernos y luchar constructivamente. Un poco en la línea también de lo que comentaba Sofía al final de su intervención. Yo cuando Fraser dice representación, redistribución y reconocimiento, yo digo reconocimiento, redistribución y representación. No por querer yo ponerle ahí un pero a la Fraser, que es muy buena, por supuesto, mucho mejor que yo, y a mí me gusta mucho leerla, pero sí creo que el orden de los factores cambia el producto y que yo estoy en otra cosa. Es decir, que eso es verdad. ¿Y por qué? Y voy a decir solamente una cosa para que se vea lo que quiero decir. Si nosotras no pilotamos toda esta lucha contra el cambio climático, esta lucha contra el cambio climático va a ser el enésimo shock que nos van a meter para aplicarnos después más de lo mismo. La lucha contra el cambio climático no se puede hacer como una lucha, digamos, en negativo, es decir, una unión frente a un riesgo. Eso ya lo decía Ulrich Beck en los años 80. O sea, la sociedad del riesgo. Es que no es eso. La lucha contra el cambio climático tiene que ser una lucha en positivo. Es decir, una lucha que lo que haga es reivindicar los comunes, la construcción, lo que somos, lo que queremos ser y cómo somos y cómo queremos construir. Y por eso digo que reconocerse y autorreconocerse es importante. Y después, por supuesto, es importante ponerse al frente de una lucha que si no se hace en esos términos será, digamos, un reverso, o sea, se podrá revertir en negativo. Eso a mí me da mucho miedo, la verdad. Y me parece que
ese es uno de los retos grandes que tenemos, que es pilotar esto para que esto no se convierta en una fuente más de miedo, de terror, ¿no? Que nos arrastre precisamente pues, a agarrarnos a cualquier cosa. Es que este es el shock, es la doctrina del shock que ya conocemos y es el enésimo shock. Entonces no puede ser entendido así. Es igual que si quisiéramos dar respuesta a la violencia de género como da la respuesta a la derecha, con respuestas punitivistas, de prisión permanente revisable y otras locuras, ¿no? Es decir, que esto es importante reconocerse y además construir en positivo frente frente a lo que nos viene. No creernos o no quedar presas del miedo. Don't panic. Vale, voy breve. Y además estoy de acuerdo con todo lo dicho. O sea, el reto es ganar, pero ni un paso atrás no es ganar. Ganar no es finalista, pero sí tiene que tener objetivos. Y los objetivos se pueden ir construyendo también o se pueden ir encontrando en el camino, como bien decías. Y además ganar tiene que ser ganar, pero sin perder la posibilidad de debatir. Tiene que ser que no perdamos batallas por andar en los matices, pero que no permitamos perder los matices. Lo que pasa es que no los vamos a emplear en las batallas, pero los matices, los debates, tienen que estar, porque si no, no estaremos ganando de la única manera en la que tiene sentido, que es para estar generando algo que no reproduzca y no caiga en los mismos errores de todas las estructuras previas que no han sabido ganar para el conjunto de la población, para todas las personas. Lo que se trata es de ganar generando una estructura distinta y no hacerlo solamente por el feminismo y solamente por las feministas, sino desde la comprensión de que probablemente no tengamos, junto con el ecologismo, otra herramienta para poder defender los derechos del conjunto de la población. Probablemente tampoco vamos a tener tantas oportunidades. Esto no es fatalista, esto es ser conscientes también del momento y de la oportunidad que tenemos y que no basta simplemente con virgencita que me quede como estoy. Es que estamos saliendo a la calle porque ahora mismo tampoco estamos bien. O sea, que no vamos a reducir, a considerar una victoria esto que dice en el astillero, se me ha ido el nombre del autor, que además es un autor chileno, lo que cuenta en estos tiempos es triste, consideramos victoria un hecho de justicia. Es que realmente no nos vamos a conformar solamente con los hechos de justicia, se trata de poder realmente transformar la sociedad para que sea mejor. Y ahí, como dato esperanzador ante este paisaje medio apocalíptico, que además plantear un paisaje apocalíptico me parece súper reaccionario, igual que la utopía, creo que son los dos extremos que son profundamente conservadores y que al final dices me quedo así porque a uno no llego y el otro me da miedo. Frente a eso, a mí también, coincido contigo Isa, el 25N me produjo una sensación agridulce, resuelta gracias a las tesis y a cómo esas tesis se convirtieron en tesis globales, pero también hay algo esperanzador que fue como un 22N. Es decir, si estamos diciendo las cosas de una manera que pensamos que no estamos todas en ella, también la podemos formular de otra y salir a la calle y quizás ese día somos un poco menos y quizás ese día llueve y hace frío, pero también podemos estar demostrando delante de personas que no estaban esperando encontrarse una manifestación, sino el alumbrado de las calles de Madrid, que esto mismo lo podemos estar diciendo también sin dejarnos regatear los términos que hemos conquistado, que hemos ido ganando y sin dejarnos regatear tampoco en los debates, porque me parece que al final la única victoria que tendrá sentido sea una que nos permita ser continuamente una conversación. Bueno, pues súper breve. O sea, yo no tengo ni idea de dónde vamos, la verdad. O sea, y creo que estoy de acuerdo en que tampoco pasa nada por no saberlo. Es decir, que parece que todo el rato nos han enseñado que para hacer cosas tienes que tener súper claro a dónde vas. Y a ver, chicas, que es que no lo sabemos porque nunca hemos vivido en un sitio que fuera feminista. O sea, eso está por pasar, está por venir. Todo lo que hemos vivido hasta ahora era lo no feminista. Y entonces lo que puede venir ahora, o lo que podemos conseguir a partir de ahora, estando en la posición en la que estamos, que yo creo que es muy buena, es ese Estado feminista o ese país feminista.
yo últimamente me gusta un poco pensar bastante que lo mismo que estamos haciendo una transición ecológica o queremos una transición ecológica, tiene que haber una transición feminista. Y que quizás reapropiarse de algunos de los términos que se han usado, especialmente en España, para hablar de cómo se conseguía la democracia, son términos que también tenemos que utilizar las feministas, que tenemos que utilizar el lenguaje de quienes han construido el Estado y que lo construyeron sin nosotras. Creo que hay como retos muchos más concretos en lo legislativo que creo que estaría bien debatir, pero que por supuesto no son para aquí. Pero sí que diría que hay que darle la vuelta a algunos discursos, que allí donde están intentando plantar miedo, nosotras somos la certeza y somos la seguridad. Que allí donde están intentando decir que no quieren diversidad de ningún tipo, nosotras representamos la libertad. Que allí donde quieren decir que, bueno, en realidad no podemos permitirnos tener más lujos de los que ahora tenemos porque el país no da para más, nosotras defendemos la redistribución de los recursos. Es decir, que el feminismo es el discurso más potente y más transformador que existe ahora mismo en el mundo. Y a mí me da miedo esa hermandad con lo que está pasando ahora mismo con el cambio climático, o la crisis climática, o el ecologismo, que ya sé que hay mucho debate con esto también. Me da miedo porque efectivamente creo que hay como una capacidad de ciertos discursos ocupados por hombres bueno, pues de cooptar lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, quedárselo para ellos, olvidarse de las cosas más importantes. Entonces, estoy de acuerdo que tiene que haber esa alianza, pero creo que la alianza tiene que ser planteada desde donde estamos nosotras, no desde donde están ellos. Y creo que es importantísimo que eso sea así. Y por desgracia me está costando encontrarlo. Estoy viendo un montón de hombres que ahora dicen que son ecofeministas, pero no veo que nosotras estemos ganando terreno ahí. Y creo que a lo mejor hay que replantearse esa estrategia. Y bueno, yo creo que el mundo es un lugar maravilloso, que solo le faltan las mujeres.